¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión de Corresponsal. Estamos después del noticiero que conducen Valeria San Pedro y Gustavo Tubio. Por supuesto, la semana está absolutamente tomada por el escándalo, no el escándalo de la foto, que reveló un gran logro periodístico Guadalupe Vázquez, sino fundamentalmente lo que representa esa foto. Y de esto vamos a estar hablando no solamente en la reflexión editorial, el escándalo que ha producido y el significado político, moral, jurídico que eso genera, que eso tiene. Vamos a estar hablando con Pablo y Beatriz. ¿Quiénes son Pablo y Beatriz? Pablo y Beatriz son los padres de Solange. Hace un año, tomábamos conocimiento de ese verdadero drama que vivió esa familia con Solange, que falleció, estaba en Córdoba, y quería ver a su papá antes de dejar este mundo, y no pudo, porque se lo impedían las normas del decreto del DNU que promulgó el presidente de la República y que prohibía cualquier tipo de movilidad. Vamos a estar hablando con ellos a un año para escucharlos, para que lo escuche además el presidente, porque lo va a escuchar. En cuanto a la reflexión y para que tengamos la dimensión de su falta. Y después vamos a estar hablando con Mario Fornoni, nos vamos acercando a las elecciones, estamos a un mes de las PASO y queremos conocer cuáles son las tendencias, lo que están mostrando, no solamente las encuestas, sino el análisis de quienes están a cargo de las encuestas, con toda la falibilidad que esto tiene en este tiempo electoral. Esta es la propuesta que vamos a compartir con todos ustedes hoy aquí en esta noche, que comienza, como es habitual, con el editorial de la fecha. El artículo 53 de la Constitución Nacional dice que le corresponden a las cámaras del Congreso, sobre todo a la Cámara de Diputados, iniciar el proceso de juicio político al presidente, vicepresidente y algún otro funcionario, cuando ellos hubieran incumplido los deberes de su función, cuando hubieran cometido un delito atinente a la función, es decir, la corrupción, por ejemplo, ¿no? O algo que represente, digamos, un desvío de lo que la función le exige al gobernante, o un crimen común. Crimen debe entenderse aquí como un delito, como un hecho reprensible. Y que, por supuesto, aquella persona, el funcionario, el presidente, el vicepresidente o jefe de gabinete que incurriera en esa acción, debería ser sometido al juicio político para ser destituido. Por lo tanto, esta es la situación del presidente de la República, que en el decreto de necesidad de urgencia que había emitido por aquellos días de julio, claramente había generado toda una situación de extrema restricción sobre la gente, con, además, una advertencia de que si la gente incumplía alguna de las normas que incluían las reuniones sociales, iban a ser sancionadas con la aplicación no solamente de multas, sino también del Código Penal. Artículo 205 y 239. Estos dos artículos, sobre todo el 205, penan con prisión a quien a través de sus conductas generara una situación que permitiera la expansión de una epidemia. Y el presidente de la República además se había referido a aquellos que eventualmente violaran esta indicación, este decreto de necesidad y urgencia, indicando y tratándolos de imbéciles, idiotas y malas personas. Este es el contexto, digamos, que quiero tener para dar las opiniones que voy a dar.
Lo primero en pos de esto es que el presidente debería ser sometido a juicio político y todas las fuerzas políticas, todas, opositoras y oficialistas, deberían incoar rápidamente el juicio político, que además debería tener un único resultado. Hay un único resultado de ese juicio político: la destitución del presidente de la República. Y decir esto no es ser destituyente, es ser constituyente. Es decir, es lo que marca la Constitución. El presidente no cumplió con una ley, con un DNU, el DNU tiene fuerza de ley, que él mismo promulgó y por el cual en la República Argentina hay miles de personas procesadas. Esas causas no se van a borrar. Podrán tener una pena mayor o una pena menor, pero no se van a borrar, porque tienen, obviamente, un asidero objetivo. Se refieren a un incumplimiento de la ley. Esto es lo que hizo el presidente de la República. Entonces, ¿tiene algún privilegio el presidente de la República sobre cualquiera de nosotros? Respuesta, no. ¿Debe aplicársele al presidente de la República el Código Penal? Respuesta, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a un presidente se lo condena por un delito penal, debe ser destituido. Y rápidamente. Y rápidamente. Porque aquí hay un elemento muy importante que se llama flagrancia. Es decir, los hechos están claramente expuestos. Pero además no solamente están claramente expuestos a través de la fotografía, sino a través del reconocimiento que el presidente de la República hizo de estos hechos. En la lamentable exposición del día de ayer en Olavarría, en la cual le echó la culpa a su querida Fabiola, el presidente de la República reconoció claramente que eso había ocurrido. Durante muchas horas de la semana, esa foto fue motivo de un intento de desmentida. Pero la foto que mostró Guadalupe Vázquez era absolutamente clara, cierta y contundente. Pero además el hecho no solamente es condenable por la actitud del presidente de la República, no solamente es condenable porque a otros que hicieron lo mismo se les aplicó como corresponde el Código Penal, sino además porque el presidente mintió. Ya no es novedad decir que el presidente es un mentiroso consuetudinario, insisto. Ya no es novedad decir que el presidente de la República es un mentiroso consuetudinario. Ayer mismo, en Olavarría, cuando decía, llegué allí y me encontré con un brindis. Eso no era un brindis. Duró mucho tiempo. El conjunto de cubiertos que allí indicaba marcaban claramente que ese no era un brindis de 1 minuto, de 1 segundo. No, no lo era. Eso era una celebración. Porque además recordamos, y ahora uno entiende después las cosas, aquel cable de la agencia Telam, que hablaba de la atípica celebración del cumpleaños de la primera dama con barbijo. Era una mentira. Era una mentira, además, organizada. Cuando el presidente de la República dice, hemos cometido un error absolutamente, definitivamente, digo, si no hubiera aparecido la foto, ¿el presidente hubiera reconocido el error? El presidente se hubiera presentado ante nosotros y hubiera dicho, señores, ¿saben qué? Cuando a todo el mundo le estaba imponiendo una cuarentena estricta y lo estaba amenazando con el Código Penal, yo lo violaba. No hubiera ocurrido eso. Por lo tanto,
hay que prestarle mucha atención a las cosas que dice el presidente de la República, a sus mentiras. Cuando él dice, somos un gobierno, soy un hombre transparente, miente. De haber sido transparente, hubiera reconocido esto mucho antes. Y no recién ahora. Pero no lo dijo. No lo dijo. Eso demuestra que no es transparente. Eso demuestra su calidad de mentiroso. Quiero avanzar más sobre esto para que nos demos cuenta de la dimensión de este hecho. Vamos a estar hablando con el papá de Solange, ¿no? Y su mamá. Hubo gente que en ese momento la pasó realmente muy mal. No pudieron despedir a sus deudos, no solamente que no pudieron celebrar un cumpleaños, no pudieron despedir a sus deudos. Otra de las mentiras del gobierno es cuando el gobierno pretende hacernos creer toda una concepción de servicio desde el poder. Y está claro que este episodio, del cual va a haber otros, no va a ser esta la última fotografía. De hecho, ya hubo otras. ¿O no se acuerdan de la de Moyano? Que también pasó 5 o 6 horas una tarde en Olivos comiendo un asado, violando la norma cuando nadie podía reunirse para comer un asado con amigos o conocidos. Esta concepción de privilegio del poder, de decir, yo estoy por arriba de la ley, que se aplicó en el vacunatorio VIP. No deja de sorprender que un profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tenga esta doble conducta. Debería preguntarle yo al presidente de la República, si esto que usted hizo lo hubiera hecho a alguien de la oposición o cualquier otro ciudadano, ¿cómo lo hubiera tratado usted? ¿Lo hubiera tratado como mala persona, idiota, imbécil u otra cosa? Y hubiera exigido que se aplicara el Código Penal. Esto es lo que le corresponde a usted. No se arregla con una disculpa. Está totalmente equivocado, porque esto no fue un error. Yo quiero marcar esto, no fue un error. Fue un hecho de los cuales hubo muchos que seguramente se van a ir conociendo con el tiempo. Cuando el presidente en sus mentiras dice, Olivos era una ciudad, no era una ciudad. No había tanta gente que iba a Olivos. O no recordamos cuando se hacían las reuniones con los gobernadores, en muchos casos, vía Zoom, para evitar los contagios. Porque esta era la imagen que se daba. Tampoco eran reuniones de trabajo. El cumpleaños no era una reunión de trabajo. El cumpleaños de la primera dama, como tampoco lo fue el cumpleaños del presidente de la República. No fue una reunión de trabajo. Fue una celebración. Nadie le reprocharía al presidente de la República que se reuniera por trabajo con ciudadanos. De ninguna manera. Le reprochamos esto. ¿Qué es lo que sucede cuando un presidente miente? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos al frente, cuando la máxima autoridad de un país es un mentiroso? Voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, Richard Nixon fue obligado a renunciar porque se descubrió que era un mentiroso. Más allá del caso Watergate y todas sus connotaciones, el elemento más importante, inclusive el tema del espionaje hubiera pasado como un tema absolutamente reprochable, pero a veces en las arenas de la política vio lo que es el relativismo.
Pero lo que no se le perdonó es haber mentido. No se le perdonó haber sido mentiroso. Podemos perdonar a un mentiroso consuetudinario, porque esto yo lo quiero marcar. Uno puede decir, bueno, Nelson mintió una vez. ¿Mintió una vez? No. Mintió muchas. Y el problema es que va a seguir mintiendo. Quiero marcar eso. Esta conducta del presidente de la República mintiendo no termina aquí. El presidente va a seguir mintiendo porque es un mentiroso. Este es el problema que se genera hacia adelante. ¿Cómo estar bajo, obviamente, la conducción de un mentiroso? Porque la autoridad tiene un componente moral. El presidente es un presidente legal y legítimo. Pierde legitimidad cuando incumple la ley. Absolutamente. Cuando incumple una norma del Código Penal, pierde legitimidad. El reproche del Código Penal, porque algunos hoy decían va a pagar una multa, el reproche del artículo 205 no es una multa, es la prisión. Repito, el reproche de esos artículos que estaban en la base del DNU es la prisión, no es una multa. Por lo tanto, el presidente de la República no puede seguir al frente del gobierno, más allá de que va a seguir, porque los números no dan para el juicio político. Pero cuando un presidente viola el Código Penal, no puede ser más presidente, porque lo dice la Constitución, no porque lo diga yo, porque lo dice la Constitución, que el presidente de la República juró y prometió no solamente observar, sino hacer observar de cuanto él dependa. Todos los funcionarios que están a su alrededor terminan siendo cómplices de esta situación en relación a no hacer cumplir la Constitución. Los legisladores del oficialismo también. Cristina Fernández de Kirchner también. Porque si esto lo hubiera hecho Macri, a quien ahora multaron por haber aparentemente violado la cuarentena, que ahí la pandemia es toda una discusión, pero que corresponde porque habrá que ver si violó o no la violó, si anunció, si no anunció y demás. Digamos, todo esto que ocurrió no es opinable. Si todo el cuerpo de legisladores y demás, la vicepresidenta y demás, no llevan adelante el juicio político, también están incumpliendo con la Constitución de la Nación. En este contexto, además, no es menor lo que ocurrió con los dichos del presidente de la República, echándole la culpa a Fabiola Yáñez, y con lo que dijo Aníbal Fernández, que dijo, bueno, ¿qué quiere? Si su mujer está... ¿Qué quiere que haga? Que vio lo que dijo, no lo voy a repetir, porque es de tan mal gusto que no son palabras que están en mi vocabulario. Digo frente a esto dos cosas. Primero, Fabiola Yáñez no se puede defender. Imagínense si la primera dama saliera a decir, no, miren, no era una cosa así pensada, no es que él pasó, vio y vio los... Estuvo acá. Además, Alberto Fernández no es que llegó y dijo, Fabiola, como dijo, querida, no podemos hacer esto, hay que terminar con esto, que se vaya cada uno a su casa, punto y aparte, porque no podemos hacer esto porque está mal, porque yo acabo de promulgar un DNU donde prohíbo esto. Así que vos, yo y todos los contertulios no podemos hacer esto, no tenemos que ir a casa. El presidente pudo haber hecho eso, no lo hizo. Pero entonces no sabemos qué pudo haber dicho Fabiola, porque hay que preguntarle a ella si ella, por ejemplo,
era copartícipe de este cable de Telam, en donde se decía que estaba llevando adelante una celebración atípica de su cumpleaños. Porque obviamente lo mismo que se aplica para el presidente de la República, en cuanto al Código Penal, se aplica para la primera dama y se aplica para todos los que estaban allí, inclusive para el que sacó la foto. El que sacó la foto también era copartícipe del delito. No sabemos quién es, hay un montón de conjeturas. Todos esos eran copartícipes de la foto, ¿no? Ahí el único que zafa es Dylan, que era el que además, uno ve las distancias, era el que estaba respetando las normas sociales. Pero después de Dylan, todos son copartícipes de ese delito. Pero no la podemos escuchar a la primera dama para decir si ella sabía, si no sabía, si le dijo a Alberto Fernández, no termino, si Alberto Fernández fue y dijo, no, qué sorpresa. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el de echarle la culpa a la mujer o decir lo que dijo Aníbal Fernández. Por una situación también de agravio a la mujer, hubo críticas muy duras a Fernando Iglesias, que yo comparto. Y hubo una idea de, expulsarlo de la Cámara de Diputados. Y acá entonces, ¿qué hacemos? Aníbal Fernández puede seguir siendo el presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales, ¿puede haber dicho esto? Yo no la escuché. A lo mejor aparece ahora un tuit diciendo, yo no la escuché a Victoria Donda, diciendo tenemos que llevar adelante una acción contra Aníbal Fernández y también contra el presidente de la República, por este trato a la mujer, de hacerla culpable de un delito que lo cometió él, o co-culpable o responsable principal, echándole la culpa de ese delito. Tampoco la escuché a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, decir algún tipo de reproche contra Aníbal Fernández, que es lo menos que le correspondería. A lo mejor seguramente después de estas cosas hacen la pantomima de un dictamen y terminan diciendo que nadie cometió ninguna falta. Porque esto es el kirchnerismo. Pero junto con la mentira, por eso el hecho es muy profundo en cuanto a análisis, en cuanto a lo que representa. Es decir, expone a un mentiroso, el presidente de la República, y quien ha sido mentiroso, quien es mentiroso, seguirá siendo mentiroso. Expone la mentira, pero además expone la esencia del kirchnerismo. ¿Cuál es la esencia del kirchnerismo? Son dos, o los elementos de la esencia. Uno, la mentira, ya lo vemos. Así que hay un mentiroso, alguien que miente, kirchnerismo puro. La mentira implica la contradicción. Usted dice una cosa y hace otra, ¿no? Así que Alberto Fernández está ahí en eso perfectamente, ¿no? Aníbal Fernández también, ¿sí? Digamos, si esto que hubiera dicho él lo hubiese dicho a alguien de la oposición, él estaría hoy saliendo a decir, bueno, no, yo como abogado hay que aplicarle la ley. Así que el primer elemento es la mentira. El segundo elemento de la esencia del kirchnerismo es la culpa del otro. Siempre la culpa es del otro. Ayer inclusive lo querían meter a Macri en la cosa. Bueno, sí, nosotros damos a conocer con transparencia las listas y Macri no. Y, digamos, obviamente es un reproche que le hacemos a Macri, pero eso no exculpa al gobierno. Es como decir, no, el otro robó. Si hubiera robado, eso no significa que uno esté habilitado a robar. Entonces, ese es el kirchnerismo. La culpa es del otro. Esta es la realidad de la Argentina. Estamos en manos de esta gente. Difícil que la Argentina pueda encontrar un futuro mejor con esta gente que nos gobierna. Y una cosa más, ¿no? Y esto por eso digo para Alberto Fernández. Dijo Friedrich Nietzsche, no me molesta que mientas. Lo que me aterra es que no podré creerte nunca más. Y eso se aplica perfectamente para el presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, un mentiroso. Presidente, el otro caso es el del padre de Solange Muse, ¿no? Pablo. Pablo, que yo creo que todos sufrimos por él, ¿no? Que nunca pase a nadie, ¿no? Que muera un hijo como un novio, la hija de cáncer, no pudo llegar. Y él, muy dolido, escribió una carta dura para usted, para el gobierno de Córdoba, porque dijo
que la hija había dicho hasta el último suspiro tengo mis derechos, porque no había podido llegar. Entonces en la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón si es que lo tiene y que no cree en las cosas que usted dice. ¿Qué le responde a un hombre tan dolido que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad, no he visto esa carta, no la conozco. Y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Pero ¿qué le puedo decir yo? Es un padre que perdió una hija. Sí. ¿Qué le puedo decir? Solo puedo estar a su lado, no puedo decir otra cosa. Y el dolor de él es porque con ese drama no le permitieron con protocolo como sea llegar a Córdoba para darle el último adiós. Y las autoridades cordobesas. Bueno, no sé, No, la verdad es que no tengo idea, francamente. Le digo no tengo... la nota, Pero digo, vale la pena leerlo para contestar. Lo voy a leer, por supuesto, a un lo voy a padre leer. que está destrozado. Porque... Pero y solo mi solidaridad para con él, no puedo hacer otra cosa. La verdad es que no conozco el tema. Que usted había manifestado que no le quitaba la libertad a nadie, y él dice, quiero corregirlo, presidente, usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange. Muy bien. Qué impactante volver a escuchar esto que pasó hace un año más o menos, ¿no? Porque para esta época del año fue aquel drama. Beatriz y Pablo y Beatriz, los padres de Solange, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Un honor escucharte. Gracias. Nos acordamos tanto de ustedes, tanto. Sí, la verdad que con los hechos ocurridos últimamente, ver las fotos del cumpleaños de la primera dama, es como revolver todo para atrás y empezar el calvario nuevamente. Calvario que nunca terminó porque desde el día 16 de agosto que empezó hasta el día de hoy nunca terminó. Pero escuchar al presidente, no solamente esta vez, desde el año pasado que viene cometiendo errores y sin pedir disculpas, llevándose todo por delante, la Constitución, él y todos los gobernadores. En realidad el año pasado fue la locura total en la Argentina, con fronteras entre provincias, gente que no podía visitar a sus familiares enfermos, no podíamos viajar si no teníamos los permisos correspondientes, nos solicitaban hisopados imposibles de pagar porque no estábamos trabajando, y dentro del famoso COE de Córdoba estaba previsto el comité de la bioética que hizo el protocolo, estaba previsto la visita para familiares en sus últimos momentos y tampoco respetaron eso, no respetaron los derechos humanos, el derecho a la vida. Realmente lo que pasó y lo que nos sigue pasando hasta el día de hoy, escuchar a la presidenta hace unos días atrás desmentir completamente la foto esa y después salir a decir que bueno, que sí, que hubo una reunión, que la señora Fabiola Yáñez la había organizado, pero él no se había enterado. Lo que sí se tuvo que haber enterado porque la fiesta se hizo en la Quinta de Olivos, no se hizo en el departamento de Puerto Madero. Es decir, si el presidente no está enterado de lo que pasa en Olivos, realmente estamos bastante complicados. Y como hombre, echarle la culpa a la mujer, realmente, entre todas las mentiras y la hipocresía que tiene, yo creo que ni hombre se puede llamar. ¿Los llamó alguna vez Pablo, Beatriz? No, realmente Nelson, desde lo ocurrido, vuelvo a decir la fecha, 16 de agosto hasta el día de hoy, nadie ni de la provincia de Córdoba, ni de Neuquén, ni del gobierno nacional se comunicó con la familia. Una sola vez el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, pero fue por un llamado obligatorio, porque él tenía una reunión por el tema de lo que había pasado y tenía que decir que había hablado conmigo, pero fue solamente esa vez. Y realmente, y acá nos juntamos con el ministro de la Ciudadanía, pero también fue por un poco de presión, porque no se habían comunicado anteriormente, y diciendo que no esperaban ese desenlace que pasó.
que no había que esperar ese desenlace. Desde el 16 de agosto hasta el 21 de agosto que falleció Solange, tuvieron el tiempo suficiente para corregir el error y de haber dicho nos equivocamos, véngase, viaje, le ponemos un avión, un auto, lo que sea, y no lo han hecho. Así que son totalmente inescrupulosos, desde el presidente de la Nación y todos los gobernadores que cumplieron sus funciones el año pasado en pandemia. Me estoy acordando, Pablo, en el recuerdo de aquella pesadilla, que por supuesto si la recordamos nosotros, imagina usted y su esposa, ¿no? Cada minuto, que después en la vuelta hubo hasta quienes lo siguieron, ¿no es cierto?, para ver si cumplían las normas, un disparate. Me acuerdo que había una caravana de autos de las policías provinciales que lo siguieron para ver si cumplían las normas, ¿no? Sí, correcto en eso. Nosotros desde la salida de Córdoba, el patrullero de Córdoba hasta Realicó, provincia de La Pampa, desde Realicó hasta 25 de mayo, acompañado por los patrulleros de la provincia de Córdoba, después los patrulleros de la provincia de Río Negro y el último patrullero desde Neuquén hasta el domicilio en Plotier. En todo ese trayecto, con una persona con discapacidad diferente, que es la tía de Solange, sin poder hacer sus necesidades en un baño. Qué bárbaro, me acuerdo de eso, qué tremendo. Y realmente fue como un trato de terrorista. Sí. Es impactante escuchar esto, porque esto da la dimensión, ¿no? Porque a veces el tiempo tiene este elemento de borrar cosas que deben ser imborrables, ¿no? Y no dan idea de lo que ustedes pasaron, porque obviamente, además como usted lo dice, el episodio no terminó además con esa dolorosa pérdida, cuando además, me acuerdo la carta, ¿no es cierto? Solange sabía que se moría y anhelaba verlo. Sí, escribió su carta y en la cual en un párrafo dice: siento tanta impotencia de que le quite los derechos a mi padre para verme y a mí para verlo a él. ¿Quién decide eso? Recuerden, hasta el último suspiro tengo mis derechos. Y ya sabemos quién es. Dentro de su inocencia y su pedido, que nadie le escuchó, porque no le escuchó nadie, solamente el periodismo y la ciudadanía, pero los gobernantes no. En su inocencia pensó que alguien le iba a escuchar y que íbamos a poder solucionar el tema de vernos, y lamentablemente no fue así. Fueron muchos casos, Nelson, aparte del de Solange, que fue como un ícono para que la gente despierte. Sin duda, está a su lado Beatriz, a quien quiero saludar. El elemento que tiene esto mientras le pasa el auricular es que, por supuesto, escuchábamos a otra gente quejándose por lo mal que lo pasó, porque no tuvo la oportunidad de compartir algo social. La diferencia de este caso es que Solange no está más. Es decir, algunos han tenido la posibilidad, la vida continuó, y más allá de aquel momento, de tener, no digo una revancha, una posibilidad de volver, ¿no? Solange no está más, no vuelve más. Exactamente. Y así como Solange, Gabriela Cano, que falleció por abandono en el hospital de clínica, que no la atendieron por el tema COVID. Así es. Y las hermanas Garay, que venían de Ushuaia, 10 permisos que sacaron, y cuando en el último permiso que consiguieron, el padre falleció cuando ellas estaban en la mitad del camino, y así miles de argentinos que pasamos por lo mismo, Nelson. ¿Qué pasó con Beatriz? ¿Cómo no? Señora, ¿Cómo no? Hablar con ella. Estamos con los papás de Solange. El caso es absolutamente emblemático y les repito, tiene este valor de lo irreversible, por eso quisimos hablar con ellos como elemento, digamos, como pilar para que nos demos cuenta de lo que pasó, ¿no? Muchos no pudieron festejar su cumpleaños y a lo mejor, y por suerte están vivos, tendrán otros cumpleaños. Solange no pudo más. ¿Cómo está, Beatriz? Tratando de digerir toda esta situación que te lleva a tanto dolor, a tanta angustia, a tanta hipocresía que vive el Estado, que vive el gobierno, a tanta mentira que ha dolido tanto, que duele tanto. En nuestro caso por nuestra hija, que se expuso con un cáncer de grado 4
para pedir por sus derechos a ver al padre. Y no se escucharon, no lo escucharon para nada. Ella sufrió muchísimo el arrebato que tuvo de Pablo volviendo con Paola desde Córdoba a Neuquén, de la forma que lo trajeron. En la carta también pone, no le hagan daño a mi familia. Entonces, y tanta hipocresía de ahora, sabiendo que ese 14 de julio ellos estaban de fiesta, que este cobarde, porque no es otra cosa que es el presidente, no es mi presidente, no me representa en nada, porque es un cobarde decir que su mujer organizó esa fiesta en el lugar que es de todo, la Casa de Olivos. Que ese es un cobarde, mentiroso, hipócrita, que sigue haciendo el mal a todos los argentinos, de toda forma, de toda manera, con las vacunas, con el vacunatorio VIP, que también estuvo en el lugar donde hizo la fiesta, con el daño que hace a los argentinos, que no pensamos como él y que no actuamos como él. Por eso digo que es un cobarde y va a seguir siendo un cobarde mientras esté a cargo de este gobierno. Ojalá Dios quiera que la patria lo demande cuando él juró sobre esa parte de la Constitución que dice que Dios, la patria me demande. Ojalá que Dios lo demande totalmente, pero que la patria no lo vote jamás. Reflexionaba sobre este dato que ustedes... ¿Qué más decirte, Nelson? No sé, es tanto dolor. Beatriz, por supuesto, pero además, porque es muy importante no solamente el hecho, sino la reconstrucción. Es decir, Solange vivió los 4 o 5 días finales de su vida sabiendo que no iba a poder ver a su papá y demás, ¿no es cierto? Es una cosa de una crueldad. Es decir, no es que ella no se enteró, con lo cual el hecho hubiera sido igualmente grave. Ella lo supo y supo que se moría y no iba a ver a su papá, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, porque esa vez que a Pablo lo llevaban, al otro día nos enteramos de todo el calvario que estaba pasando, porque él se iba comunicando con nosotros, conmigo más que nada, de que lo estaban acompañando con patrullas durante toda la ruta. Ella, cuando vio la noticia el otro día, dijo, ¿por qué mamá todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo papá? Pensó que papá había hecho algún daño, como para que le hicieran pasar por esa situación. Entonces, ahí ya ella empezó a decir, bueno, yo ya quiero que papá, si tiene el COVID, que por favor no venga entonces, porque nos va a hacer mal. Cuando Pablo dice que se fue a hacer el hisopado y salió negativo, dijo, qué injusto que es todo lo que están haciendo, es muy injusto. Y ella trataba de no exponerse en ningún lugar, de ninguna manera, exponer lamentablemente, con esta enfermedad que te lleva a estar cada vez peor físicamente, porque es una enfermedad malísima para todos los que sufren de cáncer. Aclaro que yo a todos estos que están en las redes y que dicen que no juguemos con el cáncer y que dicen que está poniéndose para ser diputado, senador o lo que sea, no estamos en eso, no estamos para eso. Estamos pidiendo justicia para mi hija, justicia para mi hermana discapacitada, cosa que no salió la señora Donda con el INADI, no salió el Instituto de la Mujer, no salieron los colectivos, eso de mujeres feministas, no salieron a defender a ninguno, ni a mi hermana Paola, ni a mi hija Solange, ni a Abigail, ni a la chica Cano, ni a ninguno salió a defender esta lacra inmunda que está en el poder. Que lo único que son, por eso te digo que son kirchneristas. La otra, que quiero decirte, qué raro que no salieron, porque el felpudo de Aníbal Fernández, decir que cómo le iba a decir a la mujer que no si no la agarraba trompada. Ya que tienen el derecho de decir lo que se les cante a ellos, yo lo voy a decir con justa razón porque se trata de mi familia. Que la familia que está viviendo un infierno desde el 16 de agosto y mucho más va a seguir viviendo este infierno mientras sigan apareciendo cosas. De todas las familias argentinas que estuvieron encerradas, que los chicos les hicieron un daño terrible con la educación, con las amistades, con el acompañamiento, las muertes que se carga este gobierno, no tiene perdón, no tiene perdón. Y que todas las redes, por favor, dejen de joder con el tema de mi hija porque tenía cáncer.
y ella salió a exponerse que tenía cáncer para hablar por su papá, para verlo a su papá. Y el tema de meternos en la política, no estamos en esa circunstancia. Así que, por favor, se equivocaron de familia. Tanto la gente del kirchnerismo, la gente que no piensa como uno, no estamos en ese tema. Así que traten de respetar el dolor de la familia por una hija, el dolor de la familia para poder hablar tranquilamente sin que todo el mundo se te tire encima. No estamos en ningún partido político ni en ninguna lista política. Déjense de joder. Así que bueno, como ellos tienen el poder de decir lo que quiere y lo que se le canta, como dijo el presidente, yo no soy ningún imbécil, ningún idiota, yo no soy una anticuarentena, yo pido la justicia por mi hija y nos faltaste el respeto, señor presidente. Le digo señor porque no puedo decirle otra cosa porque sería muy, muy mal educada. Le digo al presidente, yo no soy ningún imbécil, ni ninguno de mi familia es imbécil ni es idiota. No somos idiotas, pedimos justicia. Y usted nos privó de toda esa libertad que teníamos que tener durante toda esta cuarentena. Nos privó de ver a los seres queridos, nos privó de salir a la calle, nos privó de todo, señor. Y ustedes hacían lo que querían. Siempre hicieron lo que quisieron. Es impactante escuchar a Beatriz y a Pablo, ¿no? Porque además en este tiempo en donde las redes generan esta banalización del dolor, lamentablemente, queríamos darle esta dimensión, que no es una dimensión política, es absolutamente humana, porque, y vuelvo a Pablo, Beatriz, porque Pablo dijo una cosa y usted también acaba de decir una cosa muy importante. No es que esto terminó el 16 de agosto pasado, digamos, hay cosas que uno tiene que tener muy en cuenta. La irreversibilidad del caso, porque Solange no está más, como no están más otras y otros, le hace que obviamente el dolor se reviva todos los días ante esta injusticia, ¿no, Pablo? Sí, correcto, Nelson. Es el día a día, yo lo escribí en la carta que le había dicho al presidente en su momento, y en cada declaración y en cada acto que hacen pasó lo mismo con el velatorio de Maradona, de Meoni, de Brito. Realmente se llevaron puesto el país, se llevaron puesto a nuestra querida Argentina y a todos nosotros que no pensamos igual. Y no es ser antikirchnerista, nada. Uno quiere un país realmente decente, con gente decente que nos gobierne y que lleven este país adelante. Lamentablemente, este gobierno, desde el presidente, vicepresidente y todo el resto que le sigue, ministros, son una manga de delincuentes. Delincuentes inescrupulosos, mentirosos, no tienen corazón, no tienen empatía con el pueblo. Y la clase política que se ponga a la altura, porque el año pasado no estuvo, de ningún color político estuvo a la altura de lo que estaba sucediendo. Y este año que es electoral, están todos reclamando por los derechos humanos, por Formosa. Pero el año pasado, hablando mal y pronto, toda la clase política cerró el culo. Este es un gran tema, además, y un gran mensaje para todos, porque estuvieron solos de toda soledad, ¿no es cierto? Pablo, usted y Beatriz y Solange también, ¿no? Sí, realmente no. El recurso de amparo lo solicitamos nosotros para poder viajar y lamentablemente llegó 4 horas después que falleció Solange. Qué tremendo. Y hicimos todos nosotros, todos nosotros, solos, sin el apoyo de nadie. Y colegas suyos me han preguntado cuando iba viajando si iba en un auto del gobierno de la provincia de Neuquén. Claro. Y le dije que no, que iba manejando yo. Me dice, estás loco, que la situación en que estás. Y digo, no queda otra. Estaba mi señora sola en Córdoba y bueno, teníamos que viajar. Pablo y Beatriz, queríamos recordarlos. Queríamos, porque esto da la dimensión no política, que es absolutamente menor. Da la dimensión humana de lo que pasó y da la dimensión humana de la flagrancia en la cual incurrió el presidente de la República. Que además, les confieso que tenía la expectativa, Pablo y Beatriz, que me dijeran, mire, nos llamó una vez después de esta conversación.
Y es impactante, ¿no es cierto?, saber que ni siquiera levantó el teléfono para decirles, lo siento, estoy a su lado. Tremendo. No, como dije anteriormente, nadie. Ni él, ni Schiaretti, ni Gutiérrez, que es el gobernador de Neuquén. Nadie. Lo único que buscamos justicia en una causa, una denuncia penal en el Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo del doctor Ochoa y nuestro abogado, el doctor Nagy, que hizo la denuncia, hicimos la denuncia el año pasado por incumplimiento de deberes de funcionario público, privación ilegítima de libertad, y realmente vamos por todo, desde el presidente de la Nación para abajo, todos los responsables, no solamente los 4 diputados que hay hoy en la causa, sino que vamos por todos los responsables directos e indirectos, tanto a nivel nacional como provincial. Pablo y Beatriz, les agradezco mucho este momento de recuerdo para darnos idea de la dimensión de lo que ustedes y otros han sufrido y de la dimensión de la absoluta inmoralidad, al margen de lo judicialmente reprochable de este acto del presidente de la República y de la clase política en general de notable inmunidad. Les mando un saludo y ojalá la vida les pueda dar el confort que ustedes merecen. Muy bien. Les confieso, todos conmovidos con este testimonio, todos, por ver el dolor, no por las críticas al presidente, no, el dolor irreparable de Pablo y Beatriz, irreparable. Quiero tener estos minutos. Mariel Fornoni, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tipo de campaña estamos viendo? De acá las paso. Bueno, una campaña que ahora se vio un poco sacudida frente a la opinión pública por el caso de la reunión que se dio en la casa para el cumpleaños de Fabiola Yáñez, y me parece que eso captó la atención. Nosotros acabamos de hacer una encuesta el fin de semana y que terminamos hoy, que está ahora en Clarín, donde prácticamente el 60% de la gente lo define como un escándalo político, y de alguna manera, en algún segmento de la población también se ve que, por lo menos plantea que puede cambiar la decisión de voto, así que me parece que empezamos una campaña con algunas situaciones que me parece que están generando como mucha preocupación en el oficialismo, en este caso, y con una campaña en la oposición, por parte de la oposición, donde vemos que de alguna manera, por lo menos al principio, había escalado su nivel de conflicto, ¿no? Y me parece que esto es complicado cuando las PASO se dan en un pequeño tiempo solamente previo a la elección, y entonces hay que competir en una interna y después, hay que hacer campaña todos juntos para lo que sigue. De que eso es parte de lo que le pasa hoy a la oposición, y en el contexto, ambos, oposición y oficialismo, de una sociedad que está muy enojada, que está muy desviada por ahí, de alguna manera, que tiene poca confianza en la dirigencia política, en todas las instituciones, pero en la dirigencia política en su momento, ¿no? Bien, Mariel, queríamos esta primera definición, seguramente vamos a estar hablando con usted a lo largo de la campaña. Importante esto, ¿no? Para que veamos, importante el dato que usted nos acaba de dar, ¿no? Pero no como elemento de especulación política, ¿no? El hecho de que las inconductas del poder comienzan a tener una presencia en el electoral. Esto es un tema para tenerlo en cuenta, y creo que es un adelanto que usted nos ha dado muy importante en lo que la campaña hasta el momento no había mostrado.
Exactamente. Sí, me parece que hay que tener en cuenta, bueno, que hoy la sociedad pasa por un momento de sensibilidad social muy fuerte, con muchas preocupaciones y muy preocupado por la respuesta que la política le da a las mismas, ¿no? Mariel Fornoni, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Perfecto, esto es El Corresponsal. Ya seguimos, no se vayan, ¿eh? Tenemos más para compartir con todos ustedes. Muy bien, ha sido muy fuerte el testimonio de los padres de Solange. Y me quedo con tantas cosas, pero una. No los llamó nadie de la dirigencia política al margen de un ministro comprometido y demás. Los dejaron solos. Esto marca la deuda que la dirigencia política tiene con la sociedad argentina. Ya viene en un minuto el especial El Camino con Mario Marquillo. Nosotros nos reencontramos aquí en El Corresponsal el próximo sábado. Bella noche.